Bernat, es un placer poder hablar contigo. Eres de esas personas que cuando conoces y empiezas a conversar no te das cuenta y han pasado horas. Entonces, para mí es un verdadero placer que podamos tener este espacio hoy para poder hablar de todas estas cosas que estamos cocinando, como decimos tú y yo, todo esto que estamos creando y el impacto que tiene detrás. Bueno, perdona, pues que el placer es mío, obviamente, porque desde que empezasteis con estos podcasts he pensado, es que yo quiero estar aquí y contar cosas, claro que sí. Y que además que nos gusta porque es un espacio natural. Ya ves que no tenemos ni script, no tenemos nada. No, no, Aquí no. conversamos, Vamos a hablar a explicamos ver qué cosas. pasa. Mira, lo primero que me gustaría es que la gente que pueda ver este podcast te conozca. Ujú. Yo ya te conozco un poco y bueno, ya sabes que te tengo muy alta estima por cómo eres como persona, por supuesto, pero además por toda esa trayectoria profesional que tienes. Cuéntame un poquito. Bueno, lo haré un poco breve porque Sí, sé, lo sé, lo sé. en el fondo casi llevo 30 años trabajando, o sea que imagínate. Yo siempre he pensado que nunca dejas de ser lo que has sido a nivel profesional, ¿vale? Yo empecé como diseñador gráfico en una agencia de publicidad, sabiendo que no quería ser diseñador gráfico, sino ir un poco más allá. Luego fui director de arte, luego director creativo, luego también pues tuve que meterme en temas de creatividad, más de copywriting, en la parte más estratégica también, me tocó hacerla, estar más cerca de los clientes y tener una visión más general de sus problemas. Luego también con el mundo de las startups bueno, me entró pues todo el interés por lo que hoy se llama el storytelling, ¿no? Que es entender cómo la narrativa es una herramienta súper poderosa para conectar con la gente, ¿no? Con las startups pues vi pues, que había un montón de proyectos que querían hacer las cosas bien, que además querían como cuestionarse un poco cómo lo hacemos hasta ahora y eso es muy estimulante, sobre todo cuando vienes de trabajar para marcas súper grandes que son como el establishment, por decir algo, ¿no? He conocido también pues un montón de profesionales relacionados con el medio ambiente que necesitaban también mucha narrativa. También estoy con una consultora que se llama Hamlet aquí en Barcelona, que además tiene una visión estratégica de negocio y creativa muy interesante. Y obviamente, pues fundador, junto con mi socio Iván, de The Black Moon Project, que es muy interesante. Aparte también, pues con proyectos de educación, gracias a que llevo 15 años siendo profesor universitario y he vivido pues muchos problemas de cerca, ¿no? En las aulas y uno de ellos, que es el pensamiento crítico, pues también me ha hecho pues intentar encontrar una solución a todo esto, ¿no? Porque los jóvenes hoy en día yo creo que ya están tan aturdidos que ni se cuestionan si realmente están pensando o no, ¿no? Y eso hay que intentar evitarlo y reconducirlos hacia la opinión propia y la reflexión, ¿no? El tema de ella vamos a hablar un poco más tarde, pero estoy contando las horas del día y no me dan para todos estos proyectos. Ahora sí, me gustaría que... Yo los conozco, pero ¿alguno de esos proyectos que te haya impactado a nivel creativo? Porque eres una persona extremadamente creativa. Cada vez que hablo contigo me dices, no, no, y además estoy pensando esto, ya he creado esto, y wow, es impresionante. Bueno, para mí este momento en el que hay tantas herramientas digitales está siendo una especie de catalizador de creatividad, porque muchas veces cuando una persona que trabaja en creatividad tiene alguna idea que va más allá de lo que él puede hacer con un lápiz y un papel, pues necesita a personas que le ayuden a hacerlo. Cuando son ideas que se visualizan a nivel digital, necesitas tener desarrolladores, programadores, gente que te pide que le cuentes esa historia de una forma muy estructurada para poderla hacer, porque ellos trabajan con herramientas súper estructuradas, ¿no? Entonces, cuando han aparecido estas herramientas de no code y de lenguaje natural, ahí he encontrado yo mi partner Te lo estás total pasando y pipa. me lo estoy pasando muy bien, Mm. muy bien. De hecho, estamos con muchos proyectos visualizando ideas creativas que tienen un aspecto, que tienen una manera de comportarse, ¿no? Y eso tiene una capa súper importante a nivel digital y de desarrollo, pero el output, que es al final lo que cuenta, pues es muy interesante, ¿no? Y además vinculando también narrativa, que es algo que es muy interesante y muchas veces en el UX no se tiene mucho en cuenta, ¿no? La narrative UX, la experiencia narrativa del usuario, ¿no? Es Hmm. decir, obviamente tiene que estar
una página web o una experiencia digital tienen que estar optimizadas, tienen que ser intuitivas, pero tienen que, de alguna manera, acompañarte en un descubrimiento, ¿no? Y en una transformación o en un aprendizaje, no solo pues en ver un producto y sus propiedades o beneficios, sino que tú de alguna manera cuando estés delante de una experiencia conectes de una manera no solo lógica y racional, sino de narrativa, ¿no? Y que eso conecte contigo también. Así que bueno, estoy intentando ahora unir todo lo que he sido, un wrap-up, desde el diseñador, el copy, el estratega, todo. Estás DJ evolucionando. Es exacto, sí, sí. Estoy poniendo todos los Bernats que he sido a disposición de ideas que se están convirtiendo en cosas muy Es el interesantes. multiverso de Bernat y yo estoy encantada de estar cerca para poder verlo porque, como digo, tienes proyectos muy interesantes, entre ellos unos que estamos ahí entre Idea Foster y Black Moon Project. Cor- Háblame de Black Moon Project, porque ese es tu bebé. Sí, este es el proyecto que, bueno, nos hace muchísima ilusión a Iván y a mí, que es mi socio. Esto nace cuando nos encontramos, Iván y yo, en un proyecto solidario. Vimos que entendíamos un poco de la misma manera cómo tenían que ser los proyectos. Estábamos en un momento vital también en el que queríamos dedicar un montón de horas a crear cosas con impacto. Y él me vino con un planteamiento que no era un tanto una idea, sino una preocupación, ¿no? La idea de que muchísimas fundaciones, de hecho en España hay como más de 11.000 fundaciones activas, más del 60% de ellas son o microfundaciones o fundaciones pequeñas, es decir, que igual no tienen ni una persona asalariada y viven de voluntariado, pero que todas tienen no solo la gran voluntad de hacer cosas para ayudar a las personas, sino un relato, una pequeña historia que contar, ¿no? Entonces, al ser un sector tan olvidado desde el punto de vista del marketing y de la comunicación, porque no es un sector que sea mucho negocio en ese sentido, pues se están perdiendo un montón de oportunidades de contar lo que hace y de conseguir, sobre todo, ser un poco más independientes financieramente de las subvenciones, que al final viven mucho de eso, ¿no?